Se esperó 12 minutos a los estudiantes. Buenos días. Tengo en la sala, confirmo asistencia. Nicolás Arenas, Camilo Londoño, Brian Ocampo, Kevin Pérez, Laura Rodríguez, John Freddy Soto, Angie Soto y no más. No sé quién más esté en la sala. Ay, profe, y yo también. Buenos días, profe, yo también estoy. Buenos días, Beltrán, sí, qué pena. Beltrán Steven, sí. ¿Quién es? Hasmani ¿Quién Sánchez. Ah, listo. Yasmani. Pero hay unos usuarios desconocidos. Hay uno, dos. ¿Quiénes serán? Profe Alejandra Guzmán. Ah, hola. Buen día. Buenos días, Valentina Rodríguez. Sí, ya la había llamado, sí señora. Bueno, no más. Listo. El usuario ya apareció. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con esa tarea? Resulta que hay una cuestión y es que ese caso que ustedes estaban manejando tiene, perdón un momentico acá. Listo, ya. Qué pena que me necesitaban acá. Les estaba contando que ese caso que ustedes tienen ahí de esa empresa, pues ese caso hay que trabajarlo prácticamente todo el corte, ¿sí? Y por eso si vieron que habían tareas que de pronto ya se habían hecho y tocaba volverlas a presentar. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Es decir, que lo que hicimos en la primer tarea de afán, que algunos de pronto sí, no tenían como claro el tema, habían dudas, es momento, digamos, como para corregirlo y volverlo a subir porque pues ya se había hecho algo, entonces la idea es que quede bien presentado. Esta semana era, ustedes, bueno, de pronto no están atentos a las explicaciones. Lo que había que hacer era buscar el organigrama o mejor dicho, el tipo de organización más adecuado a ese problema que se presentaba, ¿sí? Yo les dije, utilicen un organigrama. Resulta que todos hicieron todos los organigramas. Entonces, no sé por qué no ponen atención. Hicieron doble trabajo. Profe. Usted sí nos había mencionado eso, pero nos mencionó fue para el taller como tal de Sigma, o sea, para el tercer punto de ese taller. Y en ese taller se escogió el que nosotros creamos conveniente. Pero para pues de este sí no habíamos hablado, por eso yo le pregunté a usted el jueves o el viernes, no me acuerdo, que por qué se ha repetido otra vez el mismo taller. Por eso, o sea, lo que pasa es que una confusión porque ese taller de Sigma prácticamente es todo el corte, ¿sí? Nosotros nos adelantamos a la tarea. Era que volverla a repetir, pero ya definir cuál era el tipo de organización. Y pues la mayoría de los grupos hicieron todos los organigramas. Pero no importa, bueno, más trabajo, pero igual era eso, ¿sí? Porque es que ahí, pues no sé, bueno, ¿quién de pronto se acuerda del caso bien exactamente cómo era el caso de Sigma? Me haga así rapidito digamos, una síntesis. Porque pues hace días no hablamos de esto, entonces de pronto se nos ha olvidado. ¿De qué se trata el caso de Sigma? ¿Quién me puede contar ahí?
nadie. Oh, no todos, no todos. Bueno, profe, ahí estaba Solo mencionando. Steven, no, deje que ellos hablen, porque usted casi siempre habla en las clases y los demás poco participan. Si ustedes Ahí, hicieran los talleres, en serio, de que ellos hablen también. Solo el monitor ayuda a las dudas, pregunta y todo, pero pues también es bueno que descanse hoy. ¿Cierto, Steven? ¿Está cansado de tanto participar? Mentiras. Bueno, ¿a hablar Alejandra? Profe, sí. Cuénteme. Bueno, pues el caso trataba básicamente de que la empresa tuvo un crecimiento, entonces necesitaba una reorganización del diseño de la empresa. ¿Y por qué? Y pues ¿Por qué necesitaba había varias opciones. O sea, ¿crecer es malo? No, pues porque pues básicamente en ese caso porque el director tenía mucha responsabilidad, entonces necesitaba como reorganizarse. Bueno, John Freddy, lo escucho. Bien, gracias, Alejandra. John Freddy. Se trataba como de tener una organización, tener todo, o sea, todo a su debido tiempo, o sea, como que estar bien organizado, si me hago entender, que tenga todo planeado, que esté todo organizado para buscar siempre o buscando un objetivo, una meta que cumplir. Sí, en sí, el problema de ellos era por haber crecido no podían ¿qué? O sea, crecer no es malo, tenían más cantidad de trabajo, ¿cierto? Habían más proyectos por Claro, tenía más realizar. trabajo, claro. Pero que lo malo era que, ¿qué pasaba con esa cantidad de trabajo? ¿Quién la ejecutaba? ¿Cómo hacían, por ejemplo, las decisiones en cuanto a esa cantidad de trabajo? Pues es que todas las decisiones eran tomadas por el director, entonces necesitaban como que hubieran, ¿cómo le digo yo? Como más cargos o mejor división de trabajo. Como un control. Sí, bueno. pues, ¿Alguien? profe, no tanto división de trabajo, sino, o sea, el director quería tener un subalterno que a él mismo le reportaran, o sea, y él como que alejarse un poco de tanta carga laboral que tenía. O sea, dejarle la carga laboral al que estaba abajo y él solo encargarse de lo que él necesitaba, de lo más importante. Bien. ¿Alguien más? ¿O ya está todo dicho? O sea, habían bastantes inconvenientes. Como crecía, ¿cierto? Habían más proyectos por hacer, por trabajar. Entonces, las personas que estaban a cargo de los proyectos no podían solucionar al tiempo, digamos, las decisiones de la ejecución de esos proyectos. Entonces, ¿qué pasaba? Los nuevos proyectos los cogían y pues tocaba darles solución, pues ya no sé, ya el director pues no podía tener un mayor control sobre eso porque pues para poder cumplir tocaba que rápido se hiciera y muchas veces las decisiones se descentralizó, ¿cierto? O sea, allá ustedes también tomaban decisiones, nosotros acá, entonces perdía el control, como dijo John Freddy, necesitaba de pronto darle orden a la estructura, como dijo Steven y Alejandra. Bueno, entonces el problema era ese, ¿cierto? ¿Qué hicieron después? ¿A quién contrataron? ¿A quién contrataron? Javier Velasco. Brian Ocampo, ¿a quién contrataron? Profe, pues ahí hablaban sobre tres alternativas, que era contratar un ingeniero, creo que era, si no estoy mal.
la verdad no me acuerdo muy bien, un superintendente y como hacer como una asesoría de la superintendencia, creo que era. Bueno, dijo 2, falta una. ¿Quién le ayuda? ¿Cuál era la otra estrategia que pensaban hacer? Ya dijo que contrataban un superintendente, ¿sí? Y también que contrataban un ingeniero, o sea, el superintendente era una persona que venía de afuera y el ingeniero era una persona que estaba dentro de la empresa, pero tocaba ¿qué? Ascenderle el cargo, ¿cierto? Darle como otras tareas más de toma de decisiones, ¿cierto? Entonces eso ayudaba en algo el problema. Y había otra alternativa. ¿Cuál era? Angie, ¿cuál era la otra alternativa? Falta la última, la más fácil de todas. ¿Cuál era? ¿La asesoría? No, esa fue la primera, la del superintendente, o sea, externo. ¿Quién más está en la sala? Paola, buenos días. Sí. Paola, buenos días. Paola como que no está. No me contestan, no están en clase. Tengo un usuario, Andeitar, ¿quién es? Andeitar. ¿Quién será? Bueno, entonces los demás que sí están en clase, ¿cuál era la otra alternativa? Era la más fácil de todas. Buen día, profe. Hola, Yasmani, buen día. Profe, la tercera alternativa era crear la función de asesoría de la superintendencia. O sea, ¿No? era que Eh, había que... que algunas de las funciones del superintendente serían delegadas. Exactamente, o sea, fusionar, ¿no? Como reorganizar las tareas y unir unas, y esas se les daban a la persona que iba a manejar ese, como para que no quedara tanto trabajo en una sola dependencia, entonces se fusionaban las tareas, ¿cierto? Esa era la más fácil que contratar otras personas. ¿O ustedes qué piensan? ¿Ustedes contratarían a alguien más o fusionarían actividades? ¿Qué piensan? ¿Quién está de acuerdo con eso? John Freddy. Pues yo creo que primero, o sea, en mi parte estudiaría bien el caso y si veo que se puede con los mismos empleados que ya tenemos, hacerlo. Ya si es netamente necesario contratar a alguien más, sí, pues se haría eso. Igual pues, si se da la oportunidad de que los mismos empleados vayan avanzando, vayan subiendo de nivel en la empresa, pues es mucho mejor. Que ellos Claro. ya, digamos, como son empleados, ya conocen el trabajo de la empresa y les quedaría más fácil que en cuanto a contratar a alguien más que pues sería prácticamente nuevo. Pues puede que tenga el conocimiento, pero no la experiencia, digamos, con la empresa como tal. Bien. Bien, iba a hablar John Freddy. Muchas gracias, Yasmani. ¿John Freddy va a hablar? Sí, señora, pues era lo mismo más o menos como decía Yasmani. Yasmani, sí. Claro, o sea, si hay, o sea, como decía él, si la empresa, si se organiza, si todo, o sea, y lleva como que todo bien organizado, si hay la necesidad de contratar a otra persona bien, y si se lleva un control y todo, pues pienso que no hay necesidad y no hay necesidad de contratar a otra persona.
También habría que mirar, o sea, todas las decisiones siempre tienen tres cosas, ¿no? Ventajas, desventajas y el riesgo, ¿cierto? Uno siempre corre el riesgo de estarse equivocando o de pronto de perder más plata o de comprometer de pronto algo de la empresa, de pronto dinero que no hay, ¿cierto? Entonces, en ese caso no es malo contratar, pero pues habría que mirar. ¿Cuál es la ventaja de fusionar tareas con empleados que ya están? Pues lo que dijo Yasmani, pues ya conocen la empresa, ya saben cómo es el movimiento, conocen las áreas, el objetivo. En cambio, cuando una persona de pronto llega externa, pues hay que hacerle una inducción o capacitación, ¿cierto? Hay que prepararlo. Y bueno, adicional otras cosas, ¿cierto? Entonces son cosas que hay que revisar, lo que dijo John Freddy Yasmani, pues mirar cuál nos funciona. De eso se trataba, que ustedes revisaran en la tarea 3, revisaran cuál era la alternativa más adecuada, ¿sí? Teniendo en cuenta esos parámetros. Bien, agradecerle a John Freddy. John Freddy, pues yo no vi que su merced subiera la actividad de organigrama, pero como participó, yo usted lo tengo en cuenta. ¿Sí? A mí me importa eso también, que lleguemos a la clase y participemos, que propongamos, que demos ideas, ¿sí? Porque la idea es que Uy, sí, ustedes... profe, Señor. la verdad que apenas hasta hoy fue que me vine a enterar de ese taller y la verdad, pues la verdad es que he tenido mucho trabajo últimamente, gracias a Dios, y como le digo, pues ahí estaba como endeudado pues con la universidad y pues ya gracias a Dios Usted, me falta algo muy poco tranquilo. para pagar. ¿Usted en qué trabaja, John Freddy? Perdón que le pregunte. Yo trabajo haciendo domicilio, profe, o sea, haciendo domicilios y todo, entonces, o sea, lo que me salga y haciendo recorrido, porque yo antes estaba trabajando en el hotel, ahí en el GHL, pues no tenía ningún inconveniente, yo iba a las clases normal y pues en las tardes trabajaba ahí en el hotel, pero ahorita con el tema de la situación, pues me quedé sin trabajo y pues me toca rebuscármela por algún lado, porque Claro. la universidad, primero que todo, para mí está la universidad, segundo que todo, pues la responsabilidad que yo, pues en estos momentos acá no cuento con mi familia aquí en Villavicencio. Entonces, pues me toca pagar arriendo, bueno, lo personal de uno. Y entonces, los trabajos más que todo son en las noches y en el día más que todo es corra para aquí, lleva para acá, vaya acá, para un lado. Entonces, es muy poco el tiempo que Sí, me claro. queda. Y entonces hasta ahorita fue Sí. que me vine yo a revisar, yo le ay, ya había un taller, yo no me enteré, Sí, no, no supe. tranquilo, pues igual ahí, si usted entregó las otras tareas, las dos primeras, pues ahí ayuda porque ahí hay tema de ese último taller, ¿sí? Sí, Entonces claro, es eso. pero no, Igual profe, yo ahorita, pronto, profe, pues si de pronto si usted me regala, de pronto, pues no sé, yo soy muy consciente de eso, si de pronto yo sé que de pronto si usted me regala o me puede dar el plazo, o para hoy yo mismo saco mi tiempo y hago ese trabajo, o sea, y así no sea la nota, mejor no, nota ni nada, lo ideal es no perderos. yo traigo una propuesta, pero espéreme ya ahorita, porque no es el único, son como 4 personas más que no subieron tampoco taller, no es el Bueno, único que está ahí. Pues, ¿cuál es la propuesta? Como todavía falta una tarea que es la que empieza hoy, entonces en esa tarea se nivelan con la que no me subieron, ¿sí? Es decir, suben 2 tareas. Para yo no abrir más esa plataforma claro. porque a uno se le pasa, no le miento, mire, me ha pasado que tengo clase en la mañana, profesor, ábramela, sí, se la abro. Y yo también me ocupo y son las 6 de la tarde y se me ha olvidado y el estudiante, profe, no me ha abierto. Entonces, para evitarme ese proceso, subimos con la que viene. Ah, subir las dos tareas en una sola. Sí, señor. Y ahí Ah, pues me hace el comentario, profe, estoy nivelando la tarea tal para que no le olvide. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Que a uno los años no le llegan solitos, se le olvida también.
No, No, y no creas que son hartos estudiantes, son hartos cursos. A veces me hablan y a mí me da pena porque, profe, el taller no sé qué, pero tiene, ¿usted qué grupo es? Pues no se presentan. ¿Qué grupo es? Qué pena, qué taller. Ah, ya, ahora sí. Bueno, chicos, entonces, bueno, jóvenes, muchachos, entonces ya quedó claro que uno debe revisar esas tres alternativas teniendo en cuenta esos parámetros. Ahora, ustedes subieron muy juiciosos la tarea del organigrama. Por ejemplo, voy a preguntarle al grupo de Angie Soto, Laura Rodríguez, Mayra Guzmán. Ustedes subieron los tipos de organigrama, hicieron varios, pero a la final me dejaron loca porque no me dijeron cuál de esos era el que más se adaptaba a la situación de la empresa. Entonces, cuéntenme de esos, cuál es el que más se adapta, teniendo en cuenta, ya hablamos del problema, así que ya lo contextualizamos, ya dijimos que tocaba hacer. ¿Cuál sería el Profe, más? yo voy a decir algo. ¿Quién es yo? No la veo. Paola, pues es que al igual el que en el taller pasado nosotros escogimos el que más se adecuaba a la situación de la empresa. Ah, sí estaba Paola. Yo como ahorita la llamé y no me contestó. Es que no me está Buenos cogiendo en días. internet. Buenos días. Sí, no importa. Sí, es que tú no llegaste al principio. Yo la tarea 3 no la he revisado porque esa es más larguita. ¿Sí? Mm, Entonces, es solamente que me sustenten de esos que ustedes hicieron, cuál era el más adecuado, cuál es el más que más se acopla al problema de la empresa. Profe, como usted ha hecho que cualquiera Sí, sí, y mi por eso digo, compañero ustedes hicimos escogían el uno. circular, Sí, ahorita me nosotros, sustentan. Tranquilos, pero vamos por ¿ahorita ya? grupos. Vamos por grupos. Primero hablemos del grupo de Paola, perdón, de Paola no. Angie Soto, Laura Rodríguez y Mayra Guzmán. Me confundí ahí. Cuéntenme, ¿cuál es el que ustedes tomaron la decisión como grupo? Dicen, sí, este se puede adecuar porque tal cosa. ¿Nadie? Profe, pues yo diría que el funcional, porque ¿Por ahí qué? prácticamente, Cuénteme. pero Yo ya le voy, digo. yo voy colocando, listo, hágale. Sí, yo acá tengo los datos, o sea, porque yo dije, pero ¿cuál será el que ellos trabajaron? ¿O creen? Porque tenían el lineal, ¿cierto? Sí, El sí, señora. funcional, ¿sí? Y el otro que tenían, espere que por acá yo los bajé, inclusive, yo voy a bajarlos para tener ahí Soto, Rodríguez y Guzmán. Ustedes escogieron, trabajaron tres, lineal funcional y el de línea staff. Sí, señora. Entonces, ¿cuál creen que es el más adecuado? Dicen que el funcional. Ajá. Sí, porque prácticamente la empresa tenía el lineal, Sí, que o sea, el superior tenía única y absoluta autoridad sobre todos. Y sí. pues eso prácticamente era lo que, pues digámoslo así, el error que tenían, porque necesitaban como, eh, pues digamos, la estructura funcional dice que ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados y cada subordinado se reporta a varios supervisores. O sea, tienen como más nivelado el trabajo y no concentrado tanto solo en el director. Bueno, sí, está justificando. A ella les parece eso, entonces yo aquí coloco funcional. Es que eso era lo que yo necesitaba saber. ¿Sí? Listo, Profe, bien. Señora. profe, es que estaba hablando y los audífonos como que se dañaron, entonces me tocó ¿Quién? quitármelos. Ah, Angie. Ah, qué pena, Angie. Sí, profe. Cuénteme, Angie. ¿Va a hablar? Eh, no, pues es que nosotras en el trabajo que subimos, al final tenemos como un párrafo donde dice que elegíamos la alternativa 2, o sea, la que dice mi compañera, la estructura funcional. Sí, no, sí.
Entonces, pero o sea, esa, o es sea, lo que dice mi sí, compañera. no está mal la alternativa, sí está bien. O sea, lo que yo pregunto es el tipo de organigrama. Es que ustedes hicieron 3, pero no me dijeron. Solamente me colocaron la alternativa. Sí, de eso, pues ya cada grupo ahorita medio hablamos de ese punto. ¿Cuál era la mejor alternativa? Porque ustedes dicen que la 2, listo, es contratar una persona, subirle o ascender a alguien de la misma empresa, ¿cierto? Darle de pronto unas funciones más. Obviamente, al ascender se le mejoran los niveles de ingreso, ¿no? Más o menos Sí. es así. Listo. Pero en cuanto al organigrama, no me aclararon, por eso era que yo preguntaba. Y no es el único grupo, tranquilos. Todos hicieron eso, o sea, hicieron los organigramas, pero a la final no me dijeron cuál. Entonces ahorita me van a contar cada grupo cuál fue la decisión que tomó y por qué. Entonces ustedes dicen que el funcional, porque aquí en el caso del problema de la empresa es que necesitan darle vía libre digamos, a las decisiones, y cada división o cada dependencia tenía su jefe, ¿cierto? Sus supervisores, digámoslo así. Entonces había decisión por cada proyecto, ¿sí? Eso es la funcional. Bien, no hay problema. Seguimos entonces con, ahora sí, Steven y Camilo. Cuéntenme, ¿cuál fue el organigrama de esos que ustedes hicieron? Ustedes hicieron 2, creo, 2 o 3, esperen, yo reviso. Hicieron 3. Hicieron el lineal, hicieron el línea staff y el jerárquico. ¿Cuál creen que es el más adecuado teniendo en cuenta el problema de la empresa que se presentó? Profe, pues ahí el que más similitud tiene con el que nosotros hicimos en el taller completo del caso Sisma es el lineal. O sea que es el que resuelve más como para nosotros, como más el problema de lo que se está presentando, porque se me fue la palabra. Cada proyecto, cada departamento. Departamento tiene como subordinado, como que o sea, no son tan independientes, se tienen que reportar con el que está arriba de él. O sea, para nosotros, ese es el más indicado para el problema que se está presentando en la empresa. Sí, señor. Listo. Eso es lo que yo estoy preguntando, nomás. Bien, ¿sí? Tienen razón, porque ¿cuál era el problema de la empresa? Era un problema organizacional, pero ¿cuál fue? Al inicio lo hablamos. Que todo pasó que como había mucho trabajo, había bastante demanda, ya más. La empresa estaba creciendo, entonces estaba ¿qué? Que todo se controlara, ¿no? Exactamente, o sea, necesitábamos mayor control, ¿cierto? Mayor decisión. Entonces, de pronto ese lineal se acerca a eso, a que haya más directiva en cuanto a... Está sonando el celular. Bueno, en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto al control de esas decisiones, cómo era que se aplicaba. Bien. Seguimos con Yasmani, Kevin Pérez, Jason. Jason no lo veo en la sala, no sé si llegó. Profe, una preguntita. Sí está. Buenos días, señor. Profe, habla con John Freddy. Sí. Profe, ¿verdad que me puedo desconectar un momentico que voy a por ahí a hacer un trabajito por ahí y pues en unos 15 minutos me puedo volver a conectar? Bueno, claro. Sí, señor. Bueno, listo, profe. Bueno, ya estoy aquí tomando nota. Isairías ya llegó. Llegó Jason. ¿Quién más llegó? De pronto. Perdón un momentico, a mí también me están aquí escribiendo ya. ¿Alguien más llegó de los que yo ya había llamado? De pronto, bueno. No está... Listo.
No sé, todavía hay un usuario ahí que tiene un nombre que no entiendo, no sé quién será. Bueno, Yasmani, cuénteme, Kevin Pérez y Jason, ¿cuál de los que hicieron? Hicieron 1, 2, 3. De esos, ¿cuál es Hola, la profe. mejor decisión? De los 3 organigramas, ¿cuál es la mejor decisión? Hola, profe. Hola, buenos días. Profe, nosotros creemos que la mejor decisión sería el organigrama en línea staff, porque el director cuenta con ambas asesorías, cuenta con 2 asesorías, una organizacional y una legal. Y de todos modos, él sigue estando como en la cabeza de la jerarquía. Cada jefe, digamos, de los departamentos tiene a su cargo el departamento y pienso que así es mejor, porque pues, digamos, en una empresa a veces es un poquito fastidioso de que, digamos, tú tengas un jefe y tengas que responderle también a otro jefe que no conoce tu trabajo. Si me hago entender, que, por ejemplo, yo trabajaba en Metro, digamos, yo trabajaba en la cocina y tenía mi jefe de alimentos y de perecederos. Y entonces, digamos, se vería mal que, digamos, el jefe de seguridad viniera a mí a darme órdenes o el jefe de cajeros viniera a molestarme por mi trabajo cuando pues yo tenía mi propio jefe, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. pienso que el de línea staff sería el más indicado, ya que pues como le digo, el director contaría con 2 asesorías que lo ayuden a tomar las decisiones. Sí, claro, no. Y de pronto eso se presta para crear digamos, el clima laboral, ¿cierto? Se pone un poquito complicado porque usted trata de cumplirle a su jefe, que es el que está a cargo suyo, ¿cierto? Y rendirle a tantos a la vez, pues uno dice, bueno, pero entonces muchas veces entre ellos la comunicación no es asertiva, ¿cierto? No hay de pronto esa claridad en las tareas y eso suele suceder que muchas veces una persona, un jefe piensa diferente al otro, entonces uno como que, bueno, pero que ¿a quién le hago caso? O pónganse de acuerdo, porque al parecer los dos quieren cosas diferentes, de maneras diferentes de pronto. Entonces, a veces sí ve que todo tienes, como yo les decía hace un ratico, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y también hay un riesgo. ¿Sí? Entonces, buscar la asesoría externa no es malo porque es neutralizada, pero me va a costar, claro, porque tengo que invertir en más procesos y tengo que echarle mano de pronto a otros gastos que yo no contemplaba. Claro está que como en el ejemplo dice, la empresa está creciendo, ¿cierto? Aumentó su productividad. Entonces, eso de pronto da garantías para tener una persona externa. ¿Sí? Ahí se pueden suscitar otras cosas, de pronto la persona externa, mientras conoce la empresa, mientras se adecua, puede cometer errores en las decisiones. Entonces, sí, todo tiene como hay que probar de todo un poco y mirar cuál es la más factible. Pero bien, bien, Yasmani. Entonces, línea staff, yo aquí le señalo. Bien, seguimos con el otro organigrama que baje, el de la estudiante Rosso y Ocampo. Creo que Ocampo está. Lo vi ahorita y habló. Yo también, profe. Sí, tú eres la usuaria desconocida y no me contesta. Hace rato estoy que pregunto que quién es Andeitar. Ni idea. Bueno, pues ya voy a revisar porque no tiene nombre, bueno, porque es que entonces, estoy en el celular y tal. Vale. No, pero primero, bueno. sí, contéstenme la pregunta. De los que ustedes hicieron, espere, yo abro el de ustedes, Daisy y Brian. Ustedes hicieron 3, también los mismos, lineal, funcional y staff. Entonces, ¿qué piensan que es el mejor, el más adecuado? Bueno,
En el archivo que subimos no nombramos el más adecuado, pues porque no sé, no me percaté o no me fijé que decía No, que más tranquila, adecuado, pero eso le sin pasó a embargo, todos. sin Sí. embargo, nosotros tenemos pues el más adecuado como línea staff, organigrama tipo staff, ya que pues el director general tendrá apoyo de todos los departamentos, como lo noté. ¿Lo comparto, profe? No, yo lo tengo acá. Si quiere lo comparto Pero yo. para que los Se lo comparto. compañeros, pues si quieres, Vale. para que los compañeros lo vean también. De acuerdo al apoyo que va a Ahí tener con está. todos los departamentos. Sí, señora. Sí. De acuerdo al apoyo que va a tener con cada uno de los departamentos, entonces cada dirección va a tener su asistente y su departamento operativo a cargo, para que no solamente el director, o sea, el director general va a tomar decisiones también sobre todos los otros departamentos, pero no va a recaer toda la responsabilidad sobre él, sino va a tener apoyo. Por eso pensamos que el más adecuado es el staff. Bien, Daisy. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos, siempre hay que pensar en una cosa, muchachos, independientemente del organigrama o el tipo de organización que trabajemos, lo mejor es que ustedes, si de pronto llega a suceder, es que piensen en una cosa, que uno debe adaptarse a los cambios primero, o sea, que el tipo de organización que ustedes diseñen o estructuren permita que en algún momento, si las cosas cambian, ese tipo de organización no nos vaya a apretar el momento, es decir, ponernos una barrera, sino al contrario nos ayude a avanzar, ¿sí? Eso fue lo que le pasó a la empresa porque en el momento no creyeron que su productividad iba a mejorar, sus actividades iban a cambiar, entonces se vieron apretados. Entonces, siempre el tipo de organigrama debe ser un poquito como flexible a las situaciones. Lo otro, siempre pensar que los empleados o trabajadores es mejor que tengan un rol en la empresa, ¿cierto? Es decir, que de acuerdo a sus capacidades ellos trabajen y no darles una rutina de tareas que no se puede salir de ahí porque es que si usted se sale de ahí, usted ya me está dominando a mí y es que el que manda aquí soy yo. ¿Sí? No es eso. Ahí se trata de que los empleados, independientemente del cargo que tengan, porque hay cargos de toma de decisiones obviamente más altos, mandos medios, ¿sí? Ustedes vieron los niveles. No importa, lo importante es que él haga su trabajo porque realmente él se siente capacitado, no porque le tocó, o sea, se vuelva una rutina, ¿sí? Por eso hablamos de potencializar a las personas en la parte de la empresa. Si yo sé hacer algo, digamos, en la parte de ventas y me siento, digamos, bien haciéndolo, estoy motivado, y el jefe o los demás jefes se dan cuenta de esa motivación, pues ¿qué tengo que hacer? Potencializarlo aún más. Si yo veo que el empleado le mete las ganas, se esfuerza y es bueno en esa tarea, pues hombre, capacitémoslo, démosle un incentivo, ¿cierto? Eso es potencializar las tareas o las, digamos, las capacidades o competencias que tienen los empleados, los trabajadores, ¿sí? Entonces, tratar siempre de no buscar solamente que yo soy el que tomo la decisión y si usted hace eso está fuera de línea, no me sirve. Porque entonces los empleados se vuelven, ¿qué? Pues esperando que todo lo hagan los demás y no buscan una manera de solucionarse. No es muy bueno para digamos, el clima de la empresa. Entonces, independientemente del que sea, siempre buscar como esa parte, darle la oportunidad al empleado de crecer personalmente y laboralmente, ¿sí? Por eso siempre hemos dicho que cuando las empresas de pronto tienen problemas económicos, tristemente, casi siempre buscan es despedir al empleado y decir, no, es la mejor manera para yo bajar mis gastos, ¿sí? Entonces, el doliente siempre ha sido el factor humano, entonces tener en cuenta eso.
Y pues otra cosa que también hay que revisar es que ojalá las estructuras orgánicas busquen que las áreas siempre estén interactuando entre ellas mismas, ¿sí? No podemos dejar que el engranaje se desbarate. Si el área de mercadeo hace su trabajo excelentemente, pues al área de producción le va a ir bien, ¿cierto? Pero si el área de producción está trabajando mal, pues va a afectar el área de mercadeo. Entonces hay que tratar de buscar de que los procedimientos que se hagan busquen la unión de todo el ciclo de áreas o de independencias o de unidades de trabajo para que pues haya mejor funcionalidad, ¿sí? Entonces, no es que tenga que ser este tipo de organigrama, ¿no? Pues si lo vamos a implementar, no perdamos esos principios con los empleados, ¿sí? Entonces, de pronto lo que han dicho ustedes, todo es válido y respetable porque ustedes tienen ya una idea de la situación de la empresa, ya, ¿sí? Vuelvo y digo, es un riesgo. Si más adelante se equivocaron, pues bueno, hay que corregir. Pero entonces no perder esa parte base de lo que es o reorganizar la empresa a nivel de estructural, ¿sí? Bueno, bien, Daisy, muchas gracias por su aporte. Entonces, tenemos acá, sí, es que ninguno me hizo la claridad, entonces por eso estaba preguntando, pues para yo subirles esa nota que les quedó muy bajita. ¿Ya la miraron? Bueno, seguimos entonces con el otro grupo que subió fue Paola Cubides y la niña Arenas, que están acá, ¿cierto? Sí. Nicole. Sí, señora. Cuéntenme, pero ya abro el de ustedes. Ustedes me subieron. Tienen el circular, el vertical, el horizontal. Ah, ustedes hicieron todas, ¿verdad? Sí, fue el grupo que hizo todos los organigramas. Bueno, de todos esos tienen el circular, vertical, horizontal, analítico, informativo, informal, el formal. ¿Cuál es el más adecuado? Profe, nosotros escogimos el vertical. ¿Por qué? Porque pues en ese nosotros dividimos todo como por áreas y cada área tiene un supervisor. Entonces, la parte operativa siempre se va a estar reportando a ellos y ellos le pasan información a los directivos. Lo cual siempre van a estar en comunicación y pues no va a ser tan pesado para los directivos. Sí, además ese organigrama permite conocer los diferentes niveles que tiene la empresa, como lo era lo de ventas, lo de industria, administrativos, entonces por eso también elegimos ese. Bien, listo. ¿Sí? Entonces, si bien cada quien tiene un pensamiento diferente, pero chévere, ya. No todos pensaron igual, muy pocos llegaron a la misma conclusión. Si ustedes me preguntan a mí que cuál es el más adecuado, primero pues yo empezaría a revisar las tres alternativas que me sugiere el asesor, ¿cierto? Las que hablamos. Yo miraría, si yo contrato al superintendente externo, obviamente al contratarlo ya me toca cambiar mi estructura, ¿cierto? Que sería la de línea staff, que es la de asesoría, ¿sí? La otra alternativa decía que darle el ascenso a una persona, ¿cierto? Ascender a un ingeniero de ahí mismo de la empresa, darle otras tareas más, digamos, más complejas y reconocerle por ese trabajo. Al hacer eso, ¿qué pasa? Él se vuelve como un estilo de jefe, ¿cierto? Como un supervisor, un coordinador. Entonces, la opción que de pronto más se acomodaría a esa sería la de pronto lineal, porque estamos hablando de unidades, ¿cierto? Divisiones. Podría ser, ¿sí? También podría manejar, digamos, la de jerárquico, que también
tiene un parecido porque tenemos de pronto la posibilidad de manejar por divisiones y adicional conseguir una persona que venga y me asesore externamente. Entonces, sí, uno va acomodándose de acuerdo al problema. Y la otra dice que fusionar tareas, la otra opción, fusionar tareas de la superintendencia, es decir, del que venía a asesorarme, ¿cierto? Anteriormente. Entonces, digamos que ahí, si yo fusiono, estoy uniendo, ¿cierto? Divisiones, estoy, digamos, organizando por departamentos. Entonces, al fusionar tareas, me permite que sea más, la empresa de pronto sea más equitativa en las tareas porque todos van a tener la misma responsabilidad, ¿cierto? Y el trabajo en equipo se va a potencializar también. Entonces, ahí no es que no haya autoridad, sí la va a haber porque va a haber un control, pero entonces todos participan. Podría ser una estructura funcional, podría ser una estructura circular, ¿sí? Entonces, si ven que de acuerdo a la estrategia uno va organizando la estructura, ¿sí? Entonces, no podemos decir que solo se va a aplicar una estructura porque sería cerrarnos a lo que yo les dije hace un rato, a la flexibilización. Y más en este cuento del empresarismo, ustedes saben que todo cambia diariamente. Bueno, entonces espero que, pues no sé si ya quedó claro el tema de tipos de organización mediante ese ejemplo. La idea era reforzar hoy con los casos, con el caso, con los tipos que ustedes hicieron. ¿Qué falta entonces? Ahorita ya ahí en la plataforma está la tarea. Lo que sigue es saber cuál es el tamaño organizacional que tiene la empresa teniendo en cuenta todos esos cambios que tuvo, ¿sí? Ustedes pues vuelven y consultan allá el documento de diseño organizacional, ¿cierto? Y ahí nos citan unos tipos de tamaño de acuerdo al momento. Entonces se habla que el crecimiento, que es cuando la empresa pues va haciendo aumento, digamos, en sus ingresos, en sus recursos, ¿cierto? Entonces eso nos cambia un poquito porque tenemos que atender un mercado que se nos vino y nosotros no estábamos preparados. Entonces, ese es un tamaño organizacional. El otro habla de un tamaño en desarrollo, cuando de pronto las empresas empiezan como a caracterizarse en un segmento, ¿cierto? Entonces ya como que se van adecuando, teniendo recursos de pronto no muy altos, más bien todo lo contrario, son medios, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de organización. O sea, hay menos empleados, ¿cierto? Hay menos trabajo. Entonces, de acuerdo a eso, tendríamos que revisar si esa empresa, Sigma, se acopla a esa o al de crecimiento y por qué, ¿sí? Y ahí sucesivamente ahí hay otros tipos de tamaño que les da el documento. Entonces es revisar esa parte. Ustedes ya se aprendieron ese caso porque ya se lo han leído varias veces, pienso yo. Entonces tomar la decisión y analizar cuál es el tamaño de la empresa, tamaño organizacional, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Pues en sí, eso es lo que se nos viene ya, falta es esa tarea y pues cerramos este primer corte con este tema. No me contaron cómo les fue con el parcial. Estuvo muy complicado. ¿Qué tal? Pues, profe, de mucho pensar, mucho análisis las preguntas. Sí. Porque lo confundían a uno. ¿Cuánto Demasiado. sacó usted? ¿Cuánto sacó? 3. Sí, yo no he mirado. No, Entonces mentiras. está muy, muy duro. ¿Qué dicen los demás? Pues estaba Pues bien. no tan, profe, pero más de análisis.
Mayra está hablando, ¿cierto? Sí, señora. ¿Quién más? ¿Estuvo difícil? Para eso le digo, profe, no tanto lo difícil, sino más como de análisis, de saber leer bien, saber interpretar. ¿Cómo le fue? Pues más o menos saqué 4. Ah, bueno. Se equivocó como en 2 preguntas. Sí, Bien. sí, señor. Ah, bueno. Yasmani, cuénteme. ¿Iba a hablar? Pues yo me saqué 5, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, no, de pronto lo que dice Mayra, ¿no? Es que uno en el momento de pronto se asusta. Y pues yo pienso, muchachos, que estas materias deben ser más a los casos que se presentan de la vida de las empresas, porque realmente esa información que ustedes tienen en ese documento, ustedes pueden buscar y van a encontrar más información, ¿cierto? Pero ¿de qué nos sirve tener tanta información si de pronto cuando se nos presentan los inconvenientes o las situaciones que de pronto son negativas, ¿qué hacemos? De eso se trata, analizar qué se hace, ¿sí? Y si ve que hoy les tocó sustentar una decisión, ustedes ya la supieron sustentar, ya dijeron, no, nosotros escogemos esto porque ¿sí? Hay una razón. Y pues los parciales, en mi caso, pues si ustedes como nunca habían tenido clase conmigo, siempre van a ser así, con situaciones, ¿sí? Siempre. Usted analice, bueno, ¿qué puede pasar acá? ¿Sí? Entonces es revisar eso. Bueno, chicos, ¿qué más les digo? Pues solamente me falta revisar un taller que fue el de la actividad 3, donde se supone, ¿cierto?, que ustedes corrigen una parte del 2. Ahí venía la corrección, ¿sí? Sí se aclaró eso. Que ese día no se pudo subir, entonces dijimos que en esa tarea se enviaban las correcciones del 2 y se hacía la 3. ¿Sí es así? Sí, señora. Bueno. Sí, profe, una pregunta. Profe, este taller del análisis del tamaño organizacional es grupal o de uno solo. Pues, pero si es que todo lo están subiendo en grupo, habíamos dicho que sí, que en grupo. Ah, bueno, profe. Sí, sí, ustedes están trabajando en grupo, ¿no? Yo siempre he realizado por grupos. Sí, profe, en grupo. Sí, por eso. Pues para ustedes se distribuyen allá la tarea. No sé. Y además ese tema de tamaño no es tan difícil. A mí me parece que es como más bien fácil. No sé. Hay una confusión. Sí, yo escribí mal el título y creo que es que yo no le entendí su audio. Se escuchaba muy por ahí al final. Yo de qué me estará hablando. Algo le alcancé a entender. Ah, del audio que le Sí, envié. sí, no, mire, verdad que no se escucha bien. Y yo Profe, quedé me ahí. respondió hasta ayer, ya cuando habíamos hecho todo el trabajo. Pero es que usted me habla el sábado por la noche y el No. domingo me Profe, habla. vea, Ay, no. yo le hablé el jueves y el viernes. Ah, no, el jueves y el viernes, si no estoy mal. Es 2 ¿Jueves? días. No, Bueno, una fue cuando le escribí y la otra fue la del audio. O algo así, no me acuerdo muy bien. yo no he borrado la conversación. Le voy a decir cómo es. Esa flamante conversación, profe. Ay, ¿cómo chica hacer? Sí, porque solo me llama a regañarme. No, usted se equivocó. A ver, ese monitor. Ah, no, sí. El 4 y el 6. Ah, sí ve. ¿Qué? Ya, ahí está. Que usted Me respondió le ayer. dije, y le dije, no le entiendo ese audio, no me contestó. Bueno. Bien, muchachos. Pues pregunten por el grupo, es que para eso es el grupo. ¿Sí? Bueno, entonces, si no es más por decir, no los molesto más.
Ya pues, no está tan difícil la materia, ¿no? No, Más o más menos. que cuidado, poner harta atención. No es Sí. difícil. La materia no es difícil, simplemente hay que analizar las cosas. Entonces, en 8 días, muchachos, lo mismo. Ustedes suben y me explican, ¿sí? Me sustentan. De pronto yo le hago unas 2 preguntitas. Me dicen, no, profe, nosotros pensamos como para que no quede, porque es que la virtualidad tiene ese problema. Que ustedes piensan una cosa, pero alguien me dijo, pero es que nosotros ya le contestamos en el trabajo X. Ah, sí, pero es que acá no decía. Entonces, cuéntenme y verá que yo entiendo mejor. Ustedes me explican, me contestan así en vivo y en directo, pues es más chévere, ¿no? Como si estuviéramos allá en el salón. Bueno, chicos, entonces no nos desgastemos más porque ya se acabó la sustentación del trabajo, ya expliqué pues cuáles son los parámetros para el otro. Igual si se presentan inconvenientes, no dejen la tarea para fin de semana cuando yo ya estoy descansando porque ahí sí es como difícil. Así sea por ahí el jueves o el viernes antes de que se acabe la semana. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? No, señora, sí, profe. No, señora. Bueno, Todo claro. entonces nos vemos en 8 días, señor. ¿Alguien iba a hablar? No, profe. Gracias. Bueno, Borges. Listo. Entonces, sí, Borges no lo tenía acá señalado. Están todos, ¿cierto? Uy, sí. Ah, faltó Velasco, ¿está? Javier Velasco, ¿está? No, no me aparece. Listo. ¿Con ustedes tenemos el jueves? Sí, señora. Sí, señora. A la misma hora. Con todos, ¿cierto? Sí, con más. Y más, menos Nicole. De eso le aclaro de nuevo, por si hay dudas, todavía tienen tiempo, que es traducir ese libro, no más. Yo no les puse el taller de ejercicios. El taller de ejercicios se lo voy a poner este jueves, porque voy a volver a explicar los ejercicios. Voy a hacer otros en clase para que usted vea cómo se hacen. Y les dejo un taller de 7 ejercicios para que lo desarrollen para la otra semana. ¿Listo? Así que muy atentos en la explicación. Igual yo les subí a ustedes el archivo, ahí están las fórmulas, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias, que estén muy bien. Me alegro verlos. Nos vemos en 8 días por este lado. Ah, no, el jueves, ¿verdad? Chao, profe. Bueno, Bueno, listo, profe. Entonces nos hasta vemos luego. después. Pero 8 días con la misma clase. Chao. Sí, señor, gracias. Chao. Bueno, hasta luego.